Está de acuerdo, el malo de la película es Vladimir Cerrón. Ustedes saben que el malo de la película es Vladimir Cerrón. Bueno, el malo de la película, Vladimir Cerrón, me visitó ayer a mi casa. Otra noticia bomba. Miren, mientras Pedro Castillo estaba hablando en la Plaza San Martín a voz en cuello, anunciando que mantendrá a Julio Velarde, Vladimir Cerrón visitaba a Ricardo Belmont en su casa con dos de sus principales dirigentes a decirme: Ricardo, me trata de tú, nos conocemos hace más de 7 años, yo fui parte de Perú Libre, a decirme: Pedro Castillo firmaría las vigas maestras contigo, Ricardo. Firmaría, no es que Pedro lo haya dicho, voy a firmar la viga maestra con Ricardo Belmont. No. Vladimir Cerrón me dijo: Ricardo, vengo a decirte que Pedro Castillo va a firmar las vigas maestras del movimiento Obras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos domingo 27 de junio y no tenemos todavía la proclamación del presidente de la República, elegido por votación popular el día 6 de junio. El país paralizado en base a la campaña brutal entre patriotas y el comunismo que se nos viene. Les confieso que esa campaña ha sido extraordinaria, muy bien hecha. Mi hija de 13 años, mi hijo, incluso niños de 5 o 6 años, hablan de política. Se comienzan a interesar qué cosa es el comunismo, pero muy pronto les hemos robado la niñez. Pero bueno, vamos a decir que algo positivo ocurrió ayer. Si estaban preocupados los que realmente les preocupa la economía del país, el alza del dólar, que el dólar se dispare a 6, como lo proponía López Aliaga, para que el pobre sintiera lo que es el comunismo, bueno, ayer, yo no sé si fue una jugada magistral, pero Pedro Castillo les habría tapado la boca a todos, porque ante miles de personas, y esto está grabado en las redes sociales, confirmó que dejaría en el puesto a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Lo dijo Pedro Castillo. O sea que resultó que este comunista va a poner al hombre más poderoso del Fondo Monetario Internacional al frente del Banco Central de Reserva, y lo dijo y lo sustentó ayer con la siguiente frase: voy a anunciarles que permanecerá Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva para darle estabilidad económica a nuestra caja fiscal, y que, en pocas palabras, habló el candidato de la derecha, Pedro Castillo, ayer. Con esto se apagarían todos los focos sobre el comunismo, todos, absolutamente todos, ¿eh? Porque para mí Julio Velarde representa, junto con el directorio del BCR, al neoliberalismo. Entonces tendríamos que pensar dos cosas: o le hicieron el abrazo del oso a Pedrito Castillo, o Pedro Castillo es brillante. No hay otra, pues, miren. O le hicieron el abrazo del oso, cosa que me preocuparía a mí, o Pedro Castillo es brillante. Porque si la gente
los empresarios estaban preocupados de que se vayan las inversiones del Perú, la garantía más grande que puede tener el empresario es que Julio Velarde se quede en el Banco Central de Reserva. El presidente nombra los 4 miembros de 7 y el Congreso nombraría 3 de los 7. Conclusión, el tema económico ya no estaría en debate. Señores, por favor, vamos a poner pie a tierra. No habría debate sobre el tema económico porque en el Banco Central de Reserva se maneja la economía del país. Esto es lo que le da al país la seguridad económica de que no va a haber devaluación, de que el dólar se va a mantener, porque en la opinión de Pedro Castillo, Julio Velarde es el indicado para seguir manejando, ¿no?, las finanzas, porque el Banco Central de Reserva es autónomo, es el que lleva la paridad del dólar, el que trata de que no haya inflación, o sea que en ese aspecto o le hicieron el abrazo del oso y le hicieron firmar la hoja de ruta a Pedro Castillo, o Pedro Castillo es un maestro. Ahí sí es un maestro. Porque toda la marcha le daría la razón a los que marcharon, de Keiko Fujimori, que seguiría el régimen económico muy sólido desde el punto de vista de que Pedro Castillo nombraría de manera permanente a Julio Velarde. ¿Ok? Pero aquí yo quiero analizar algo más allá. Pedro Castillo ayer, al decir esto y no tener partido, pone en riesgo todo su capital ganado, porque si no tiene partido, se lo comen con zapatos y todo. Se lo comen con zapatos y todo, porque ayer Pedro Castillo dio un salto al vacío, o hizo una genialidad. La verdad es que yo no le entiendo. Pero casualmente la política, cuando a ti te acusan de comunista, te acusan de terruco, tú llamas al más conspicuo defensor del neoliberalismo y le dices, mira acá, hagamos un trato. Tú manejas la economía y yo manejo la parte del gobierno que respalda una filosofía de Perú libre. ¿Cómo esa contradicción se salva? ¿Cómo esa contradicción aparentemente imposible de entender, al menos a mí me cuesta entenderla, pero en todo caso, desde el ángulo político, diríamos que la jugada que ha hecho Perú Libre o Pedro Castillo ha sido brillante. Ha sido brillante en términos de quitarle piso a la palabra comunista. Terminó, no hay comunismo. Con Julio Velarde es imposible que se hable de comunismo porque él es guerra de... ¿Saben qué pasa? Que a esta hora la perrita sale a darse su vuelta y pensé que había una bronca de perros abajo. Bueno, y en este desayuno que están compartiendo ustedes conmigo, les tengo que decir que esto sí amerita un me gusta o no me gusta y compartirlo. Porque la noticia que la prensa tendría que poner en primera plana hoy sería: se terminó el comunismo porque Pedro Castillo ha dicho ante 100.000 personas o 1 millón de personas, los que lo vean en redes sociales y al mundo entero, que mantendrá
a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. No es una noticia menor, pero aquí las noticias que realmente importarían a los que les preocupa la economía tendría que ser las noticias de primera plana. Porque si toda la campaña ha sido contra el comunismo, contra el comunista, estaría demostrado que este señor no es comunista, ya, se acabó. Porque dejaría a quien ha manejado de manera magistral, comillas, ha endeudado al país, han hecho una barbaridad y media, pero bueno, tiene solvencia dentro del sector empresarial peruano. O sea que con esto el sector empresarial ya puso candados y saben que sus inversiones en el Perú están garantizadas porque la moneda peruana será sólida como una roca con Julio Velarde. ¿Ok? Ahora, los que no conocen de economía, los que no saben, digamos, yo no soy economista, pero sé lo que es el Banco Central de Reserva, sé lo que es el Ministerio de Economía, sé la responsabilidad de lo que tiene que hacer un ministro de Economía. Un ministro de Economía tiene que pensar en el hombre, tiene que pensar en la familia peruana, tiene que pensar en que el hombre está por encima de la economía y no la economía encima del hombre. Porque si la economía no beneficia a la mayoría de peruanos, la economía es un desastre. Solamente beneficia a las élites que siempre se han beneficiado con los últimos gobiernos que hemos tenido. O sea que Julio Velarde estaría siguiendo la misma ruta de Alejandro Toledo, la misma ruta de Alan García, la misma ruta de Ollanta Humala, que mantiene a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva. ¿Por qué me he quedado en esta noticia? Porque esta noticia no es menor. Esta es la noticia bomba del domingo. Hoy debería estar en primera plana. Para las personas que no le han dado importancia a esto, hay que ir más allá. ¿Qué hay detrás de esta brillante jugada de Pedro Castillo? ¿Está de acuerdo Vladimir Cerrón con eso? ¿Está de acuerdo el malo de la película es Vladimir Cerrón? Ustedes saben que el malo de la película es Vladimir Cerrón. Bueno, el malo de la película, Vladimir Cerrón, me visitó ayer a mi casa. Otra noticia bomba. Miren, mientras Pedro Castillo estaba hablando en la Plaza San Martín a voz en cuello, anunciando que mantendrá a Julio Velarde, Vladimir Cerrón visitaba a Ricardo Belmont en su casa con dos de sus principales dirigentes a decirme: Ricardo, me trata de tú, nos conocemos hace más de 7 años, yo fui parte de Perú Libre, a decirme: Pedro Castillo firmaría las vigas maestras contigo, Ricardo. Firmaría, no es que Pedro lo haya dicho, voy a firmar la viga maestra con Ricardo Belmont. No. Vladimir Cerrón me dijo: Ricardo, vengo a decirte que Pedro Castillo va a firmar las vigas maestras del movimiento Obras. En ese momento, ahora la noticia podría ser también: Belmont está con el malo de la película. Y el bueno de la película, ya le hicieron el abrazo del oso, y todavía no le hacen el abrazo del oso al malo de la película, que es Vladimir Cerrón. Desde el ángulo de los que quieren romper el eje de esta alianza Perú Libre y Pedro Castillo, deberían estar frotándose las manos porque estarían ya, digamos, habiendo logrado el primer autogol contra el Perú: dividir a Castillo con Cerrón. Castillo en la Plaza San Martín ratificando a Julio Velarde, y Cerrón con Ricardo Belmont
Cerrón es el malo de la película, acuérdense, con Ricardo Belmont, el comunista Belmont, ¿no? Estaría ya celebrando que por fin Pedro Castillo firmaría esta semana la vía maestras del movimiento Obras. Por lo tanto, quedaría corroborado 2 jugadas. Esto es matar 2 pájaros de un tiro, por decirte, estos son brillantes. Yo creo que estos, que la prensa los vapuleó y que eran personas ignorantes y que no sabían nada, aparte de haber organizado el fraude, ¿no es cierto? Ellos lo dicen, de haber manejado esto con una inteligencia bruta. Se tiene que poner de acuerdo. O son muy brutos o son brillantes, pero no puedes ser tú bruto y brillante a la vez. ¿Cómo es que Pedro Castillo estaba en la Plaza San Martín anunciando lo de Julio Velarde, el bueno, y el malo, Cerrón, el dueño del bote que chocó al Titanic, estaba con Ricardo Belmont en una reunión de trabajo, hablando del Perú, de la patria, de la grandeza de nuestro país, yo haciéndole todas las preguntas que se hacen ustedes, y diciéndole cuál es el objetivo principal de esta reunión, Vladimir. La reunión principal, Ricardo, es para decirte que así como yo firmé las vigas maestras, las va a firmar Pedro Castillo. Le dije, ¿por qué no me lo dice él a mí? ¿Por qué en la plaza anuncia que va a poner a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva y no anuncia ahí mismo en la plaza que Ricardo Belmont y él firmaría las vigas maestras? Porque ahí se acabaron las marchas. Ahí se terminaron las marchas, pues. Es que, ¿sabes? Que yo ayer dije, me quedé pensando toda la noche, decía, ¿estos tipos son geniales o estos tipos nos agarraron de pelotudos a todos? O sea, ya comencé a pensar, hasta eso he pensado, porque ¿cómo era posible que en el mismo instante en que uno estaba en la Plaza San Martín, llenando la plaza, hablándole a su gente de que se quedaba Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, cosa que me llamaron a mí en la noche 20, vamos a decir, no 20, en verdad fueron 6 personas de la llamada derecha extrema a decirme, oye, nos da mucha tranquilidad lo que ha dicho Pedro Castillo. Y yo le dije, pero ¿no ven ustedes que no es comunista? No, con esto ha demostrado Pedro Castillo que es un hombre inteligente, pero el gran problema es Cerrón, hermano. Y yo le dije, Cerrón está conmigo acá, ¿quieres hablar con él? No, me lo pases, ese es el malo de la película. Le dije, Cerrón está conmigo aquí en mi casa. Y se quedaron helados. Yo le dije, mira, después lo llamo, porque quiero ver para qué ha venido Vladimir Cerrón, a quien conozco, y lo vuelvo a repetir, hace 7 años, y siempre dije que me parecía una persona coherente y todo, para decirme, Ricardo, la unidad entre Perú Libre y Pedro Castillo es indivisible. Y esta semana Pedro Castillo va a firmar las vigas maestras. Entonces dije, hermano, te doy un abrazo, que me des esta magnífica noticia, y si es así, todo el país podrá ayudar a unirse con los entre malos y buenos y darnos un abrazo el 28 de julio. Se acabó la historia. Se acabó la historia. Ricardo Belmont firma las vigas maestras y Julio Velarde acredita ante
vuelvo a repetir un término que no me gusta, la derecha cavernaria, la derecha porquista, que la economía va a ser manejada de manera extraordinaria en el país. Y por otro lado, al firmar las vigas maestras, que ustedes las conocen, son los 10 mandamientos de la ley del hombre, donde tú, al firmarlas, te comprometes, como lo hizo ayer con Julio Velarde, a que si tú choreas, robas en el Perú, el primero que va preso es el presidente de la República. Ahora mi pregunta es, el malo de la película me metió la pelota entre las piernas y me engañó, o el malo de la película, Vladimir Cerrón, es un hombre que logra la unidad entre todos los peruanos. Miren la jugada, la unidad entre todos los peruanos, porque al firmarse las vigas maestras y al consolidar a Julio Velarde y Ricardo Belmont, ese día se pueden dar un abrazo, por primera vez, porque querría decir que Julio Velarde va a mantener el régimen fiscal sólido y por otro lado va a moldarse a las vigas maestras que firmaría este gobierno, de que si chorea Velarde, o si chorea Cerrón, o si chorea Castillo, o si Belmont, vamos a decir Belmont, que tiene ya más entusiasmo porque ve que hay seriedad en este equipo de gobierno de Perú Libre, contribuye con ellos, no está contribuyendo con el comunismo. Queda claro, no estoy contribuyendo con el comunismo, estoy contribuyendo con el abrazo de todos los peruanos, con ese gesto extraordinario de demostrar que la economía para Pedro Castillo es más importante que la ideología política, y que las ideologías se dejan a un lado cuando la economía del pueblo está gritando a voz en cuello: sálvenme que no doy más, generemos empleo, abramos las industrias, traigamos inversiones. Pero en las vigas maestras está la primera contradicción con Julio Velarde. Julio Velarde se atrevería a revisar los contratos ley lesivos al Perú, y ahí estaría la gran muñeca, brillante muñeca, para manejar el bote que hundió al Titanic, porque este botecito hundió al Titanic, que el Perú tendría un país que se atreve a luchar por el pueblo, promoviendo la inversión y quitándole el miedo a quienes lo tuvieron de que este era un gobierno que iba a tirarse la plata, que no sabían nada de nada, y que el dólar se iba a disparar como lo deseó Porky, palabras textuales de Porky: ojalá el dólar se vaya a 6 para que los pobres sepan lo que es el comunismo. Palabra de Porky. Porky, que es para mí una persona absolutamente visceral, o, no quiero ir más allá, ha perdido el juicio, anuncia primero que mataría a Cerrón y que mataría a Castillo. Eso lo dice Porky, pero la prensa dice: no importa, lo dijo Porky. Porky es un personaje menor, no es un gordito que de vez en cuando se toma sus tragos después de almuerzo, grita pues en Iquitos cuando hace una reunión: cállate tú, cállate, ¿no? O sea, le sale la prepotencia, ¿no? O Porky ha perdido ya la chaveta. La chaveta, decía mi viejo, que es cuando tú ya pierdes la compostura, cuando pierdes los papeles. Ahora,
Para los que no tienen bandera, porque aquí hay otra, los que no tienen bandera quieren que el Perú se vaya al hoyo, por defender a una mafia que se puede ir presa. Ojo, esos son los que no tienen bandera, pero que se han agarrado la bandera del Perú. Y yo nunca había visto que todas las banderas fueran iguales. Pareciera que han ido a una empresa y le han dicho, mira, fabrícame unas 10.000 banderas todas igualitas porque queremos uniformar al Perú. Y les han dado a cada uno un regalo y les han dicho, bueno, vayan ustedes y súmense con su banderita que les vamos a dar gratis también para que ustedes estén presentes, porque no hay otra explicación. Yo jamás he visto un meeting que todas las banderas sean iguales y que haya un mismo coro. Entonces lo que está haciendo ahora ese sistema perverso que hay detrás del poder, que no sabemos quién está, bueno, ya Popio Olivera se jugó una carta que sería la tercera noticia bomba de la semana, que el que estaría de todo esto sería Vladimiro Montesinos. Con esto, el combo está perfecto para que Pedro Castillo sea ya proclamado presidente de la República y que todos, ante estos dos gestos o tres que se han visto esta semana, nos podamos convencer de una vez por todas que es preferible tener un gobierno que te da una expectativa de cambio, a pesar de no ser perfecto y de establecer dudas naturales, lo que se llama dudas razonables, a tener un gobierno probadamente corrupto que se agarra la bandera del Perú, se arrogan ser los demócratas cuando nunca en los 30 años que han estado en la escena política han demostrado que son demócratas, han demostrado todo lo contrario, que son fascistas, totalitarios, que pasan por encima de sus enemigos, que destrozan a los periodistas, que los destrozan, estoy justo en el aire, y que destrozan a sus enemigos y que destrozan el Poder Judicial, malean la Fiscalía, ponen al Contralor y después se huyen del país. Entonces acá hay dos cosas que hay que pensar ya y rápido, ¿no? O seguimos ahora con el Perú en esta anarquía total, donde un preso desde la base naval de nuestra gloriosa Marina agarra el teléfono, a su enamorada dicen que iba a llamar, y llama, tal vez Keiko, lo quiere más a Vladi, ¿no? Lo quiere pues como un tío, como un padre, tal vez, ¿no? Cuando dijo voy a llamar a mi familia, estaba llamando para ver cómo estaba Keiko, ¿no? Y dice, vamos a hacer esto, vamos a echarle gasolina rápido para que esto funcione, voy a dar las órdenes, ya tenemos a 3, falta el cuarto, ahí se pónganle gasolina, billete, y acá no pasa nada. Entonces ayer se han dado 3 factores que el tiempo dirá si Castillo y Cerrón son una unidad indivisible o cada uno juega su propio partido. Si Olivera, que para mí es un hombre valiente, y lo reitero, es un hombre valiente, es un hombre que cuando se juega, y eso es lo que se necesita en la vida, se ha jugado ayer, anteayer, digamos, una de las cartas más difíciles, que es una denuncia, que de no ser cierta, llamémosle que no era Montesinos, que era Carlos Álvarez, que le han pagado y le han dicho, Carlos, a ver, así como imitas a Belmont, imitas a este otro, a Alan García, a Barrantes Lingán, ahora imita a Montesinos, y él ha sido el Montesino, en verdad no era Montesinos, bueno, entonces Popi tendrá que pedir disculpas por semejante engaño o error, tal vez involuntario o exprofeso,
de haber inventado una llamada que no fue tal. Pero resulta que ahora reconoce el comandante reconoce que efectivamente Vladimiro Montesinos estaba autorizado para hacer esas llamadas. O sea que Poppi parece que tenía la cinta verdadera. No era Carlos Álvarez, era Vladimiro Montesinos. Pero en todo caso que los peritos investiguen, ¿no? ¿Cuántas llamadas hizo Montesinos? ¿Hizo 2 o 17 como anuncia IDL? Porque si fueron 17 llamadas y no 2, señores, nuevamente nos demuestra el fujimorismo que nada ha cambiado y que quien maneja todo desde la cárcel son los dos grandes que nos llevaron a este entuerto nacional que ninguno de los peruanos, bueno, sí tenemos culpa algunos, ¿no? Porque nuestra desidia, los periodistas comprometidos con la mafia, callaron en todos los idiomas. Son cómplices. Y el punto número 5 es el fraude. La señora Keiko Fujimori volvió a repetir la palabra fraude y esto es ir contra el juramento. La palabra, si la tiene, hecha ante la bandera, a decir que ella respetaría los resultados, sabiendo que entraba a la cancha con la OMPE que creó Montesinos y su papá, y que ella conocía perfectamente la OMPE, porque la OMPE fue creada por su papá y por Montesinos. Conocía al Jurado Nacional perfectamente, porque el Jurado Nacional ya estaba cuando empezó el partido. Tercero, celebró el triunfo abrazándose con su esposo, sus hermanos, sus amigos, desde su casa, cuando Ipsos anunció que habían ganado la elección. O sea que Keiko Fujimori, cuando anunciaron que había ganado la elección, se abrazó y la prensa aplaudió. Lo que quiere decir es que si ganaban, no eran tramposos, pero si perdían, sí eran tramposos. Lo que es una contradicción, nuevamente, de que si me das la razón a mí, eres honesto, pero si vas contra mí, eres deshonesto. O sea, si me declaras libre después de haber robado, gran magistrado. Si me declaras culpable después de haber robado, no, yo no robé, fraude, nunca. Señores, las contradicciones en política son aceptables, pero no cuando colisionan la verdad y la mentira. Se tiene que develar. Por lo tanto, aquí termino mi comentario. La gente debe estar feliz de la vida. Digo, la derecha que le preocupaba la economía del país, deben estar hoy día ya conversando con Castillo para decirle, ya, esta semana serás el presidente del Perú, con la jugada que ha hecho con Julio Velarde. Y si a mí Cerrón no me ha mentido, no creo, porque al menos nunca lo hizo conmigo, sería la primera vez. Cuando vino ayer a mi casa, Vladimir Cerrón, acompañado de 2 dirigentes, hay testigos, para decirme, Ricardo, vengo a decirte algo. Que viene a decirme malo en la película. Vengo a decirte que se van a firmar las vigas maestras con el movimiento Obras. Hermano, te agradezco tu gesto, Vladimir. Te felicito. Pero yo no sabía lo que estaba ocurriendo en la Plaza San Martín. Yo dije, pero ¿cómo firma vigas maestras y cómo sustentamos de que no somos comunistas, Vladimir? Es una pregunta que le hice a Vladimir. Y me dijo, porque Julio Velarde se va a quedar frente al Banco Central de Reserva. Yo pensé que este era un invento de Vladimir, porque dije, si el malo en la película me da 2 noticias
que parecieran contradictorias, pero en el fondo no lo son, era porque ya Castillo la estaba anunciando mientras Vladimir Cerrón estaba en mi casa. Lo que en este momento constituye la noticia de primera plana en la prensa seria del país. No la prensa que quiere evitar que se termine con la corrupción. Esa prensa, olvídense, esa prensa juega su propio partido, es el partido más poderoso del país, el monopolio, y el monopolio no quiere perder uno solo de sus privilegios. Ahora va a decir el monopolio que Julio Velarde es un sinvergüenza, que Julio Velarde no sabía manejar la economía, que Julio Velarde no es el MIP, y van a inventar no sé qué historia, pero Julio Velarde ha sido ratificado ayer en presencia de las personas presentes en la Plaza San Martín y en las redes sociales, que manejará la economía de los comunistas, comillas, y al firmar las vigas maestras se corrobora que los 30 años de obras respaldado por las vigas maestras nos eximen de toda responsabilidad de ser acusados como comunistas, porque si el firmaría se convierte en, el condicional se convierte en afirmativo, se convierte ya en un hecho concreto, y la firma, el pueblo puede estar tranquilo, que la economía está resuelta y la parte moral que dan las vigas maestras para poner la cabeza en la guillotina a aquel que le roba al Estado, estaría consolidándose algo gigantesco, que la corrupción estaría por terminar en el Perú. Siempre pongo el condicional porque si no se han firmado las vigas maestras, si no las hemos puesto a prueba todavía, y todavía lo de Montesinos no sale en todos los canales de televisión hoy día domingo, querría decir que Montesinos todavía sigue siendo dueño de los canales de televisión, cosa que sería gravísimo para la democracia, pero sería positivo para la construcción de una segunda república, porque quedaría comprobado que los medios de comunicación trabajan bajo las órdenes de Vladimiro Montesinos, al no poner las cintas de Fernando Olivera. Hoy día Fernando Olivera debería estar en todos los canales de televisión, sustentando las cintas que él ha presentado ante la opinión pública. Por eso aquí se produjeron ayer 5 hechos que cambian la historia. Si usted está de acuerdo con esto, comparte este mensaje. Si usted cree que esto es mentira, bórrelo, no me escucha. Pero lo que sí te quiero decir es que yo nunca te voy a mentir. Nada más. Soy coherente hace muchos años. Me hubiera podido quedar callado ahora y decirte, no, yo no soy amigo de Vladimir Cerrón, ese es una persona que está cuestionado por la justicia. No. Vladimir Cerrón fue un señor conmigo siempre, en las buenas y en las malas, y ayer estuvo acá, como siempre, con el mismo comportamiento, con la misma solidez de sus ideas, con la misma responsabilidad con que me ha tratado siempre, con el mismo respeto mutuo, y me quedé, es más, no pude dormir anoche, porque decía, mañana esto es primera plana, mañana esto es primera plana. Y ojalá, mientras me como mi rico queso, ahora mi desayuno, usted quédese pensando, gracias Francisco Chanquey, gracias espartanos, gracias a todos los peruanos que me han seguido y me siguen en esta página, que ayer me extrañaban y que ahora al darles esta noticia, creo que entra una tranquilidad enorme a los que veían cerrados sus negocios, quebrado el país, ahuyento de inversiones, pérdida de créditos internacionales, falta de reconocimiento mundial a Pedro Castillo. Hoy con esto se consolidó la parte económica
y ahora viene la consolidación de las vigas maestras esta semana. Noticia de primera plana. Hoy día debe estar Fernando Olivera, si Montesinos ya perdió el control de los canales, debe estar en todos los canales Fernando Olivera. Y el combo creó una enorme posibilidad de salir de este entuerto antes del 28 de julio. Se acabaron las marchas, se acabaron los escandaletes, se olvidaron las pataletas, se acabaron los jugadores de fútbol contratados, se acabaron las vedettes que gritan, ¿no? Los niños que tiemblan, porque le hemos metido miedo a los niños, con que iban a perder sus bicicletas, ¿no? Le iban a robar sus caramelos, ya no iban a haber caramelos, los niños nunca más iban a comer un caramelo, tampoco helados, no iba a haber papel higiénico, en fin, todo eso queda desbaratado con Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. Ahora, termino con esto. Si lo de Popio Olivera no tiene repercusión periodística a nivel de la gran prensa, quiere decir que Montesinos maneja acá el Perú. Olvídense ya. Montesinos tiene las cintas de los dueños de los canales de televisión. Estaría más que comprobado. Segundo, si Vladimir Cerrón me mintió, quiere decir que Pedro Castillo y Vladimir Cerrón juegan en líneas paralelas. Y tercero, si Julio Velarde es el presidente del Banco Central de Reserva y le hace el avión a Vladimir Cerrón, quien ayer me ofreció que él venía a hablar a nombre de Perú Libre y de Pedro Castillo, que firmaría las vigas maestras, querría decir que a Pedro Castillo le han hecho el abrazo del oso. Esta semana se dilucida, se resuelve ya y de manera definitiva que entraremos a un julio prometedor para abrazarnos todos los peruanos, dejarnos de estar calificándonos entre nosotros, insultándonos en las calles, destruyendo la familia peruana que hoy día está dividida entre unos y otros, para que el Perú siga siendo un escenario de robo perpetuo a la riqueza natural que nos corresponde. Por allá, que el Pacto de Costa Rica nos obligue a cumplir, eso es discutible en el futuro. Cuando hay un país unido, ese país se hace respetar. Cuando hay un país dividido, tus enemigos están en casa. Y como dijo la frase de mi viejo, que la leyó alguna vez leyendo los clásicos, que un traidor puede más que 1000 valientes. Porque el traidor, lo bueno del traidor es que es predecible, te va a volver a traicionar. Y si el pueblo fuera traicionado nuevamente, yo te diría que nos esperemos 200 años más, porque si no hemos podido resolver nuestros dramas, nosotros los peruanos, nadie, como lo dijo Domingo Perón, vendrá a hacerlo por nosotros. No somos los peruanos los que resolvemos nuestros problemas, nos abrazamos en julio, tiramos para adelante, se cambian las estructuras, se quita el cáncer, se amputa el tumor canceroso y vamos para adelante. Y nos abrazamos realmente lo que queremos este país, o seguimos creyéndonos los cuentos de que la prensa mermelera montesinista hoy le cierra las puertas a todas estas noticias y siguen con sus noticias minúsculas, ¿no?, de los dimes y diretes, con el silenciamiento a Fernando Olivera, el silenciamiento a esta noticia que podría ser de primera plana, que Julio Velarde mantendrá la solidez fiscal en el gobierno de Pedro Castillo, y que esta semana, ya noticia menor, hasta que no se firmen las vigas maestras, Pedro Castillo firmaría las vigas maestras. Extraordinario. Que Dios bendiga al Perú y que pasen un lindo domingo. Yo estoy feliz, sinceramente, porque si no le hacen el abrazo del oso, Pedro Castillo
y Vladimir Cerrón habrán demostrado que estaban mucho más capacitados que la banda de los corruptos, a seguir hablándonos de democracia en el Perú. Muchas gracias, que disfruten este desayuno y en cualquier momento estoy con ustedes.